enseñar a profundidad los dones del Espíritu Santo. Les digo los temas: el don de profecía, don de sanidades, don de discernimiento, don de milagros, don de ciencia, don de sabiduría, don de fe, don de interpretación de lenguas y don de lenguas. Son los temas que vamos a estar predicando, enseñando en las próximas semanas a través de los diversos liderazgos. Va a estar compartiendo la palabra la pastora Raquel, Magali, Bonnie también va a estar compartiendo, Paul va a estar compartiéndonos estos temas. Sabemos que esto es con un objetivo, y el objetivo es la edificación del cuerpo de Cristo. Esto nos va a hacer más fuertes, nos va a dar mayor conocimiento. Amén. Y el día de hoy le toca iniciar a la pastora Raquel. ¿Y dónde está la pastora? ¿Ya se la llevaron? Suéltela. Se fue solita, se fue. La pastora Raquel nos va a compartir el día de hoy, en esta tarde. Así que démosle un fuerte aplauso a Dios por su vida. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí en nuestro lugar. Es más, párese. Vamos a orar al Señor de pie, porque Dios, cuando entra una autoridad, la gente se levanta. Y cuando estamos en la iglesia vamos a ir a orar y todo el mundo se duerme. No. Dios es más importante que cualquier cosa. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, Padre, entregamos esta palabra, Señor, en la cual vamos a recibir en esta tarde, Señor. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tú eres hablando en nuestros corazones, tú eres preparándonos. Yo declaro que somos tierra fértil, Señor. Declaro que somos ovejas, Padre, que estamos listas para escuchar tu voz, Padre. Sé tú hablando, trayendo revelación en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén, Padre. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Y bueno, como le dijo el pastor Alejandro, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Eso es algo que hemos escuchado muchas veces y vienen en la palabra. Yo le recomiendo que usted tome nota, porque mire, yo soy así, pues. Si me dicen algo, ya, me lo dicen y al segundo se me olvidó. Pero si yo lo anoto, pues mi memoria como que lo asimila más, pero después lo puedo leer y lo puedo estudiar. Yo no dudo que usted tenga una memoria excelente y usted no necesita escribir, pero es mejor reforzar. Amén. Entonces vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Un don es un regalo inmerecido. O sea, que yo no hice nada por ganármelo, mas sin embargo Dios me lo dio. Amén. Y cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos dio dones. Dios no te dio un don, hermano. Dios no te dio dos. Dios te dio dones. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que puedes pedir aún más de lo que ya tienes. Imagínense, es como una fiesta de regalos. Y si ya tienes 100 regalos y usted quiere 200, usted pide 200. Yo le pregunto, ¿cuántos quieren los dones del Espíritu Santo? Amén. ¿Y qué está haciendo para tenerlo? Porque fíjense, a veces decimos, bueno, sí, pues ya yo sabré en algún momento cuál es mi don. No, hermano, usted tiene que anhelar, tiene que desear, tiene que pedir. Ahí sentadito nomás no va a llegar. Se dice que los dones están dormidos. ¿Cómo están? Dormidos. O sea, todos aquí, todos, sin excepción, chicos y grandes, Dios les ha dado por lo menos un don. Pero si usted no sabe cuál es el don que le ha dado, es porque su don está dormido. Entonces dígale a su hermano, dígale, despierta tu don. ¿Sabe por qué necesita despertar su don? Porque la iglesia lo necesita, hermano. La iglesia lo necesita. Los dones no son para los pastores, no es para los profetas nomás, no es para nomás los evangelistas. Los dones son para toda la ¿qué? Iglesia. ¿Para quién? Para toda la iglesia.
¿sí? Entonces yo me acuerdo que una vez cuando yo estaba adolescente, yo tenía a lo mejor como unos 13 años, en la iglesia donde yo estaba había una mujer que se llamaba Rebeca. Era una mujer anciana. Yo creo que cuando ella me enseñó a mí, ha de haber tenido como unos 70 años, o sea, era viejita pues. Pero ella era una maestra en la palabra, era una mujer que sabía mucho de la Biblia. Y en el grupo de adolescentes nos hacían, como la iglesia era muy grande, los domingos, cuando era la hora de la predicación, había clases para los niños, pero también había clases para los adolescentes, porque pues no querían quedarse en la predicación, entonces les daban una clase, pero nos los daba la hermana Rebeca. La hermana Rebeca no era ni dinámica, ni graciosa, ni chistosa. La hermana Rebeca era hablaba, y tú estabas así, era mejor ir a la predicación, ¿sí? Pero nos hacían ir a todos los jóvenes a escuchar a la hermana Rebeca. Y la hermana Rebeca no le importaba si tú te dormías, ella seguía hablando. O sea, tú podías estar así porque te aburrían, porque tenías 13, y luego su clase, ¿de qué creen que era? De los reyes de la Biblia. O sea, ni siquiera era animada el asunto, era como historia. Entonces, si no te gusta la historia, pues era aburrida. Entonces nos habló todos los reyes, de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, de todos los reyes. ¿Cuánto duraron? ¿Qué? Y nos hacía examen. O sea, la hermana Rebeca era con todo. Y cuando un día se iba a acabar ya el curso de los reyes de la Biblia, ahí aprendí muchos reyes que sirvieron a Dios y muchos reyes que querían a Dios, pero cuando tuvieron el poder se olvidaron de Cristo, ¿sí? Y entonces cuando ya se iba a acabar la clase, o sea, no sé ni cuánto tiempo fue, la hermana Rebeca nos dijo: vamos a tener un servicio especial el sábado, va a ser la clausura. Y dijo, y les estoy hablando de que éramos como 50 jóvenes, o sea, aparte no éramos poquitos, éramos muchos. Y nos dijo, y voy a orar por ustedes en esa reunión, y les voy a decir el don que tienen. Y yo dije, no hombre, ese día no me lo puedo perder, porque yo quiero saber cuál es mi don, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto que llegó el día y que la hermana nos paró así enfrente y empezó a orar uno por uno y les empezó a decir cuál era su don, ¿no? Y yo quería que a mí me dijera cuál era mi don. Y yo me acuerdo perfecto que cuando llegó mi turno que orara por mí, la hermana Rebeca me dijo, y tu don es el don de ciencia y sabiduría. Y yo me quedé así como, no sabía qué era. O sea, de nada me sirvió que la hermana Rebeca me dijera cuál era mi don, porque yo dije, y yo en mi interpretación humana, yo dije, don de sabiduría, no, sabia no soy bien imprudente. ¿Cómo voy a tener el don de sabiduría? Y no, el don de sabiduría no es eso. Y luego dije, el don de ciencia, no, ni soy inteligente. Yo me imaginaba que el don de ciencia era ese que hacía inventos, así, como un científico. Y eso no es el don de ciencia. Pero la hermana Rebeca hizo algo bueno, pero faltó una cosa, no nos instruyó, no nos dijo de qué se trataban esos dones. Hagan de cuenta como que me dieron un rompecabezas o una máquina, pero sin instructivo. Así, hagan de cuenta. Entonces, usted en la Biblia habla de los dones y habla de los ministerios. Pero yo quiero que usted sea honesto, no levante la mano, contéstese usted solo. ¿Cuántos saben cuáles son los dones que Dios les dio? ¿Y cuántos los saben usar? Porque una cosa es tenerlo y otra cosa es saber usarlo. Porque si no lo sé usar, es como un manual, algo que tengo que armar sin instructivo. Y yo, por ejemplo, yo soy malísima para armar, Eso de que venden muebles y que uno tiene que hacer el comedor en su casa no es lo mío. A mí me gusta que ya llegue hecho, o que alguien me lo haga, ¿sí? Y muchas veces en la iglesia queremos que el don venga ya listo, para que yo no me lo use. Y no es así. Entonces, es importante que si queremos vivir el avivamiento de
el avivamiento va a ser provocado por los dones que están en tierra. Eso provoca el avivamiento, que los dones se activen, que se despierten. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. El don que Dios te dio es para que esta iglesia crezca. Muchas veces dicen, ay, es que la iglesia ni crece. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás usando tu don? ¿O quieres que los que están enfrente hagan todo por ti? Hay un video en redes sociales donde tocan una canción y ponen una niña y la sientan en la iglesia, hagan de cuenta aquí, chiquita, como de 5 años. Y luego sale otra toma donde esa niña ya es, hagan de cuenta, como Gaby, una muchachita. Y luego sale otra toma y supongamos que ya es una mujer como Bonnie. Y luego sale otra toma y ya es como Doña Esther, una mujer madura. Y ya luego se murió la hermana. Y la niña siempre estuvo sentada en la misma silla. Nunca sirvió a Dios. Nunca usó los dones. Nunca desarrolló su ministerio. Y te dice, no te quedes sentado en la silla. Yo te vengo a decir hoy, tú no puedes partir de esta tierra sin cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Amén. Y el propósito está en los dones que Dios te ha dado. ¿Sí? Y fíjense, dice que debemos de usarlos para bendecirnos los unos a los otros. O sea que el don que Dios me dio no es para que yo haga dinero. No es para que mi nombre sea reconocido. No es para que la gente me vea. No es para que todos digan, wow, Dios cómo usa a esa persona. No, mi don que Dios me ha dado es para bendecir al cuerpo de Cristo. Amén. Y también dice, todos los cristianos tenemos por lo menos, así de amor, un don. ¿Sí? Pero Dios te dice que tú puedes tener todos los que tú quieres. Todos los que quieres. ¿Sí? Ahora, hay una cosa muy importante. Hay 3 tipos de dones, o los dones se clasifican. ¿Sí? Hay dones de poder, hay dones de revelación y hay dones de expresión. Son 3 tipos de dones. Hay dones que te van a revelar cosas. Hay dones de poder que hacen milagros, que muestran el poder y la gloria de Dios. Y hay dones de expresión de la gloria de Dios en la tierra. Así se clasifican los dones, se lo tienen que grabar. Don de poder, don de revelación y don de expresión. Hoy solo vamos a ver de manera general todos los dones, pero cada sábado se van a estar compartiendo un don. Por ejemplo, próxima semana, don de profecía, y solo les van a hablar del don de profecía. Siguiente semana, don de fe, y solo se le va a hablar del don de fe. Hoy yo quiero que usted pueda abrir su mente y entender todos los dones que hay. En la Biblia hay 3 versículos bíblicos donde se habla de dones. ¿Sí? Los dones más usuales o los más comunes son 9. Ahorita vamos a ver cuáles son esos 9 dones. Fíjense, usted puede tener 9 dones, pero si los contamos todos son 12. Así que usted puede tener 12 dones. Ya he perdido uno, hermanos. ¿Sí? Ok. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos de anhelar los mejores. Así nos dice el apóstol Pablo, Dice, anhelen los mejores. ¿Cuáles tienen que anhelar? Los mejores. ¿Sí? Rafa, ¿puedes cerrar la puerta de allá, por favor? Porque se sale el aire, gracias. Y entonces vamos a ir a esos 3 versículos de la Biblia. Y quiero que me acompañen a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, capítulo 12, del versículo 6 al versículo 8. Dice ahí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia. Por eso decimos que el don es un regalo.
porque es una gracia de Dios. Dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice que úsese conforme a la medida de fe. Siguiente versículo. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Fíjense, ahí ya está diciendo profecía, servir, enseñanza. Y luego dice, el que exhorta, ese es otro don, en la exhortación. El que reparte, ahí en ese libro de Romanos habla de repartir con liberalidad. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. En este libro de Romanos nos hablan de estos dones: don de fe, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de repartir, don de presidir y don de misericordia. Ahí en este versículo tenemos 2, 4, 6, 7 dones. ¿Sí? Y por lo menos uno usted lo tiene. Fíjense, don de fe. ¿Qué es el don de fe? Sabemos que es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Pero un don de fe es una porción aún mayor, donde tú crees en los milagros que pueden suceder. ¿Sí? Eso es un don de fe. Luego dice don de servicio. Es aquel que se le da el servir a los otros, el ayudar, el atender, pero lo hace no por obligación, sino con amor. Amén. Por ejemplo, el lunes pasado yo llegué aquí a la iglesia. Los lunes tenemos el comedor aquí y se me hizo tarde. A todos se nos hizo tarde ese día, ¿verdad? Entonces yo llegué 5:35 y es a las 5:30. Yo me sentía cansada, hermano, cansada, tenía sueño, y yo entro a trabajar a las 7. Entonces tengo que venir, estar y rapidito irme, y dejo los que me están ayudando para que ellos terminen y cierren, y yo me tengo que ir a dar una clase, ¿sí? Y entonces me acuerdo que llegué y ya había como 10 niños afuera esperándome a que abriéramos. Cuando yo llegué y vi a los niños, ya no pensé en que, tengo que sacar las sillas, las mesas, tengo que ir a trabajar. No pensé en eso. Sentí gozo en mi corazón. Me dio gusto ver a los niños. Me dio alegría, me sentí bien, se me quitó la flojera, se me olvidó que tenía que hacer muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque ese es un don, el servicio. Y cuando tú tienes ese don, no es una carga, como el trabajo, ¿no? Ay, tengo que ir a trabajar. El don de servicio es una bendición a tu vida. Llena tu vida, llena tu corazón, ¿sí? Luego dice, don de enseñanza. Es aquel que se le da enseñar la palabra. Así como esa hermana que yo les conté, Rebeca, que tenía un don. Ese es un don de enseñar. Y fíjense, ¿saben qué es lo más padre? Que esos dones usted los puede usar en el mundo secular. Imagínense, don de servicio y trabajo en un hotel, no voy a ser la mejor. Porque el servicio está en mí, Dios lo puso. Entonces, para mí es fácil atender a la gente. Entonces, no es una carga. Y a lo mejor la gente te va a decir, ay, ¿cómo le haces? Porque tienes un don. No es que tú lo hagas, es que Dios te lo dio. Amén. Por ejemplo, don de enseñanza. A mí siempre me dicen, es que la maestra enseña muy bien y yo le entiendo las matemáticas y siempre se me hace bien difícil en la escuela. Yo doy estadística y, por ejemplo, esta semana inicié una clase de estadística y me dice una alumna, maestra, yo le tengo miedo a su materia. Entré a estudiar psicología porque según yo, pues aquí no había matemáticas y me van a dar estadística. ¿Cómo está eso? Pero siempre que terminan el cuatrimestre conmigo, siempre me dice, maestra, lo que no he entendido, lo entendí con usted. Porque lo que yo enseño lo ven en prepa. O sea, solo es como, es estadística básica. Pero ¿saben qué? Hay un don, no soy yo, Dios me dio el don de la enseñanza. Y no es que yo sea buena explicando, es que Dios me dio un don. No hice nada, solo creer en Dios. Luego dice, ahí mismo en Romanos, dice que está el don de la exhortación.
es esa persona que tiene la habilidad de corregir con amor. A mí, yo le tengo que orar a Dios para que me dé eso. El don de exhortación. Si les ha tocado ver a alguien que te está llamando la atención, pero te lo hace tan bonito que ni te sientes mal? Es como, bueno, sí, metí la pata, pero me está regañando bonito. ¿Sí les ha tocado? Ese es un don. ¿Sí? Es el poder corregir con amor. Eso es exhortar. Y muchas veces Dios, por ejemplo, a los profetas, ese es un don que va acompañado con el don de profecía, te dice, supongamos que te dijera que está ahí Juanito y le dice, y Dios te dice que salgas de donde estás porque tu camino es muerte y perdición. Ahí está exhortando. Y la persona dice, tengo que salir de ahí. ¿Sí? Es un don. ¿Sí? Luego dice, otro don que viene en Romanos es el don de repartir. Es ese que es un buen administrador. Que dice, yo no sé cómo le hace, pero logra que todo rinda, que todo, como las mamás. ¿Va? Ese es un don de repartir. ¿Sí? Y luego dice, don de presidir, que es el que está enfrente, el que le toca un liderazgo, el que dice, ay, es que ese es un líder nato. No, es un don que Dios le dio, por eso la gente lo sigue. ¿Sí? Y luego está el don de misericordia, es aquel, por ejemplo, que tiene servicio para las cárceles, para los hospitales, para los drogadictos, para los que sufren adicciones. ¿Por qué? Porque Dios pone en su corazón misericordia por esas personas. Cuando a lo mejor otros dicen, ay, no, es que yo no podría trabajar con una persona así, Dios pone en esa persona amor por ese tipo de situaciones y usa su vida para bendecir la vida de esas personas. Ese es un don de misericordia. Amén. Pero fíjense cómo termina el versículo. Dice, el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo lo tiene que hacer? Con alegría. Y dice, el que preside, o sea, el que lidera, dice con solicitud, o sea que no es ser mandón, es hacerlo de la forma correcta. ¿Sí? Y vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 13. Efesios 4, del versículo 7 al versículo 13, y dice así, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada, ¿qué dice? La gracia, lo mismo que decía Romanos, ¿verdad? Decía que nos dio la gracia. ¿Qué significa? Que el don es un, ¿qué? Un regalo. ¿Qué es el don? Regalo. ¿Que nos merecíamos? No. Mas sin embargo Dios no lo dio, ¿cierto? Entonces dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Al final les voy a decir cómo es que se reciben los dones, porque ahí dice, ahí te está diciendo que se da conforme a una medida. O sea que tú tienes un don porque hiciste algo. Ahorita les voy a decir que es ese algo, ¿sí? Y dice, siguiente versículo, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Siguiente versículo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de cuando Jesús fue al Hades. Siguiente, y dice, siguiente por favor. Dice, y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles. Aquí está hablando de ministerios, porque los ministerios van acompañados de dones. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio, hagan de cuenta que es como un puesto, para que me entiendan. Así como hay gerente, subgerente, jefes y empleados, en Dios también hay ministerios. Y entonces Dios dice, a uno los constituyó, ¿qué? Apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Enviado. Es un enviado del Señor, es uno que abre iglesias
El apóstol usualmente va a operar en los 5 ministerios y va a tener gran cantidad de los dones. Si no todos, muchos de ellos, ¿sí? Y luego dice, a otros los constituyó, ¿qué? Profetas, que es aquellos que Dios revela su palabra. Y luego dice, a otros los hizo evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los que ganan almas para Cristo. Fíjense, si Alía, supongamos, bueno, vamos a por ejemplo, Rafa es evangelista y va a tener un corazón de pastor. Dios lo está trabajando. Entonces, Rafa es evangelista. Si Rafa es evangelista, yo no lo puedo mandar a profetizar, porque su ministerio es evangelista. O si es evangelista, no le voy a decir, Rafa, vete a abrir una iglesia, porque él a lo mejor hace un evento y muchos reciben a Cristo, pero se le van a perder, porque él no es pastor, es evangelista. Él gana almas y el pastor es el que las discipula. ¿Cierto? Entonces tenemos que saber cuál es nuestro ministerio que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y dice, a algunos los puso como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Usted no se salva. Usted es apóstol, o usted es pastor, o usted es profeta, o es evangelista, o es maestro. Una de esas 5. Y junto con una de esas 5 tiene dones. Amén. Muchos dicen, ay, en este tiempo, yo he visto en redes sociales que dicen, pero es que tengo tos, tengo que tomar agua. Muchos dicen, ay, sí, en este tiempo ahora todos son profetas. No, es que ya reconocen el ministerio. Profetas siempre han sido y siempre ha habido, pero no se les reconocía su ministerio. Muchos dicen que los apóstoles son del tiempo de Jesús, no de este tiempo, y no. Ahí no dice, solo para el tiempo de Jesús. Ahí dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que Dios los puso, aunque no les guste. Amén. Y siguiente versículo, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Es Efesios 4:3? ¿Ok? Entonces aquí en este libro de Efesios nos habla de esos 5 ministerios que usted tiene. Amén. Por ejemplo, y eso es ejemplo, ¿ok? Que si usted me dice, bueno, a ver, pastora, ¿y usted cuál ministerio tiene? Bueno, yo considero que por lo menos tengo 2, pero Dios me ha dado un tercero por gracia. Porque a veces no los queremos, ¿eh? A veces te dicen, ay, Dios te va a hacer pastor. No, gracias. Dicen que está bien difícil eso. No, ahorita no, en unos años. Tú sabrás, pero Dios te lo dio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo soy pastora. Yo anhelaba ser pastora cuando yo era niña. Yo decía, mis papás no son pastores, así que no voy a ser pastora, pero yo no sé cómo, pero Dios me tiene que hacer pastora. ¿Sí? No sé cómo. Sí, me la gané. Se lo ganó. Pero también Dios me ha dado el ministerio de maestro. ¿Sí? Pero también el Señor me ha dado el evangelismo. Se me da fácil evangelizar. Antes me daba miedo. Decía, ¿qué le voy a decir? Y ahora no, hombre, como pez en el agua, sí, aviéntenme el que sea. Pero me ha tocado de todo, ¿ok? Pero Dios, en su infinita misericordia, me ha dado el don de profecía. Amén. Entonces, usted tiene que anhelar los ministerios de Dios. Porque si usted lo anhela, usted va a ser usado. Y si usted es usado, no, hombre, usted no sabe. Que se agarre el diablo. Usted no usa su ministerio, usted no usa sus dones, no por miedo, no es porque no los tenga, es porque el diablo no lo deja. Porque él sabe que si tú despiertas y usas lo que Dios te dio,
No, hombre, abren los cielos. Por eso es que en la actualidad uno ve tanto joven profetizando y uno dice, wow, están bien jóvenes, no tienen ni 30 años. ¿Sabe por qué? Porque los adultos nos dormimos. Y la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán, pero Dios no lo dice de forma tal cual literal, aunque Dios lo puede hacer, que las piedras hablan. Dios lo que está diciendo en esa parte es que si tú no lo haces, Dios va a poner quien sí lo quiera hacer. O sea, Dios no me va a estar esperando, hermano. Dios, ¿por qué? Porque esto está así, mire, el tiempo no regresa. Es un aceleramiento. Y si yo no lo hago, Dios tiene que decir, bueno, entonces ella. Porque no podemos perder el tiempo. ¿Sí? Amén. Y vamos a ver el tercer versículo de la Biblia donde habla de los dones. Y es donde abarca más. Que es Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 4. Pues vamos a leer desde el 4 hasta el 28, ese es el más largo. ¿Ok? Vamos a ver el capítulo 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Hay diversidad de qué? Dones. Dile al de al lado, hay diversidad de dones. O sea que hay muchos dones. Pero dice ahí, pero el Espíritu es el mismo. Nada de que hay un montón de dones y que yo ando por mi vida caminando solo. No, hay un orden. Y el orden es Dios. Amén. Nada de que yo tengo este don y a mí Dios me dijo. No, Dios habla que es un mismo cuerpo. Amén. El siguiente versículo. Y dice, versículo 6. Ah, no, regresa, perdóname. Y hay diversidad de ministerios, los que les decía, los 5: profetas, pastores, maestros, evangelistas y apóstoles. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Te lo aclara, te lo reafirma. Nada de que tú vas como llanero solitario, que tú no ocupas pastor, no ocupas iglesia, no ocupas que nadie te esté discipulando. No, hay un mismo espíritu. Versículo siguiente. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Siguiente. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que Dios te ha dado un don para que tú lo uses y tú tengas un provecho de ese don. ¿Sí? Siguiente. Dice, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. Palabra de sabiduría. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando oraron por mí me dijeron eso y yo pensaba que era como que iba a ser bien sabio y prudente? No, eso no es el don de sabiduría. El don de sabiduría es aquel que cuando ora por la persona da una dirección de lo que tiene que hacer. ¿Sí? Dice, a otro le dio palabra de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Es ese que, por ejemplo, que hemos visto en los últimos tiempos, que supongamos que yo es la primera vez que los veo en mi vida y que yo le diga, usted es Iris Aurelia. El don de ciencia es aquel que Dios le dice a la persona cómo te llamas o te dice ciertas cosas y pero Dios lo usa para que la persona crea. ¿Sí? Por ejemplo, hubo un evento del pastor Brandon en un salón aquí en Mezcales, bueno, de Pentecostés creo que era, ¿no? Y me acuerdo que nos dijeron a los pastores que pasáramos a orar por las personas, y yo pasé y oré por una mujer, y cuando yo estaba orando por esa mujer, yo pude ver en una visión una mesa blanca, y en esa mesa estaba esa mujer sentada, y en la mesa no había comida, y la mujer estaba llorando porque no tenía para dar de comer a sus hijos. Y entonces yo le dije, Dios me muestra una mesa y esa mesa es blanca y está vacía porque no tienes para dar de comer a tus hijos. Y la mujer empezó a llorar y me dijo, así es la mesa de mi casa y no tengo nada que darles. Y hoy venimos y no hemos comido. Y entonces Dios me dijo, dile que yo voy a llenar su mesa y que no va a faltar nada.
Y después yo pude ver la mesa llena de frutas. Y yo le dije eso a ella. Eso es un don de ciencia. Es cuando Dios te revela y te muestra cosas de la persona para que esa persona pueda saber que es Dios hablándole a ella. Amén. A mí me tocó ver uno bien fuerte en internet de un hombre donde están orando y el pastor, el profeta, le dice el nombre de su hija, vamos a ponerle María, y le dice: María en el último momento se arrepintió y María está en el cielo. El suicidio no se la llevó porque su hija se había suicidado. Y cuando alguien se suicida no va al cielo, porque el único que quita la vida es Cristo. Y ese hermano era un servidor en una iglesia y tenía la carga en su corazón de que su hija se había matado y que no estaba en el cielo. Y a través del profeta, el profeta le dijo el nombre de su hija y la forma en la que había muerto, y le dijo: en el último momento ella se arrepintió y está en el cielo. Imagínate cómo puede cambiar la vida de una persona una palabra. Puede marcar un antes o un después, y tú sigues y yo sigo sin usar los dones que nos ha dado Dios. Imagínate cuántas almas se pueden salvar a través de que nosotros usemos los dones que Dios nos ha dado. Pero se nos hace más fácil estar sentados. Se nos hace más fácil no hacer nada, porque hacer es trabajo y no quiero, gracias. Pero dice la palabra que la tierra clama por la sangre de las personas que se están yendo al infierno. Yo te pregunto, y esto es bien fuerte lo que te voy a decir, hermano: ¿cuántas almas se han perdido porque tú no estás activando los dones que Dios te dio? ¿Cuánta gente se está yendo al infierno porque los hijos de Dios no estamos haciendo nuestro trabajo? Es fuerte, pero es cierto. Porque mientras yo callo, el enemigo los está ganando. Y mientras yo no hago algo, el diablo se los está llevando. Y no podemos permitir eso. Usted tiene que ser un arrebatador de almas del infierno. Amén. Y fíjense, dice, continúa y dice: palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Siguiente: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Imagínense que usted tenga don de sanidad y no está orando, hermano. ¿Cuánta gente nos estaría sanando? Ir a los hospitales. Yo hoy íbamos a comprar las flores a una florería y vi a una mujer que yo creo que muchos han visto en Vallarta, que usa como bolsas en todo su cuerpo. ¿La han visto? Pero es así como bolsas negras por todo su cuerpo. La mujer está mal de su mente. Entonces es como así, gorda, pero no es que esté gorda, es que carga como trapos y trapos. ¿Sí la han visto? Sí. Y pasó junto a mí, yo iba en el auto y pasó caminando. Y yo le dije a Alejandro, le dije: ay, Dios mío, que Dios me usara para sacar a esa mujer de esa esclavitud. Porque el diablo la tiene esclava en su mente. Imagínate cómo una palabra de nosotros, no por nosotros, sino por Dios a través de nosotros, puede cambiar la vida de una persona. Usted no se da cuenta, pero a veces yo hay personas que me han dicho: es que cuando tú me dijiste eso, mi vida cambió. Y estoy segura que a usted le ha dicho esto a alguien. Pero para decir esa palabra, le apuesto que le costó decirla. Ay, la diré, no la diré, será de Dios, se la tendré que decir. Ay, es que me da cosa, es que no. Suéltela. Suéltela. No se la quede, no se la guarde. ¿Sí? Dice: a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus no nomás es ver demonios y ángeles. El discernimiento de espíritus es que yo puedo ver a la persona y puedo ver qué hay en su vida. Discierno su espíritu. Fíjense, le voy a decir una cosa.
a mí me pasaba algo con una persona. Siempre que pasaban a orar por las personas, decían, pasen al frente, y pasaban las personas. Y yo siempre que oraba, porque a veces yo te veo y no veo nada, pero cuando yo pongo mi mano y empiezo a orar, Dios me empieza a hablar y a decirme cosas sobre la persona. Pero yo siempre que oraba por ella, no sabía nada. Era como, no, Dios no me daba nada. Era como nada. Y entonces yo decía, Dios, ¿por qué siempre que oro por esa persona no recibo nada? O sea, ni bueno ni malo, nada. Así, fíjate que le puse la mano a la silla. O sea, nada. Preocúpese, hermano. Si ponen la mano sobre usted y no recibe nada, porque no es llamado. No ha sido llamado. Esa persona estaba cerrada, que no permitía que uno pudiera abrir sobre ella. Vivía en una mentira y nunca fue salva y se perdió. Cuando tú pones, yo después eso alguien me lo enseñó, y decía, ¿por qué siempre que cuando oro por alguien y no siento nada? Porque esa persona no es llamada. Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Más bien esa persona no era escogida de Dios. Así que cuando se dice, ay, de todo lo que me dijo, gloria a Dios por lo que me dijo, porque significa que Dios quiere cambiar mi vida, Dios quiere transformar mi historia, Dios quiere que yo crezca, Dios quiere que yo sea bendecido, por eso Dios me está hablando. Amén. Así que no se preocupe cuando no le hable Dios, pero no se preocupe cuando Dios le hable, preocúpese cuando no le hable. Luego dice el siguiente, dice, a otros diversos dones de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué son las lenguas? Usted tiene que anhelar, usted tiene que orar a Dios y decirle, Dios, yo quiero orar en lenguas. Y si usted ora en lenguas, usted llega a la iglesia y usted ora en lenguas. Me acuerdo que cuando yo era adolescente, un pastor en una iglesia bautista, que yo estuve yendo un tiempo, me dijo, aquí no ores en lenguas, ¿eh? Me prohibió que orara en lenguas, porque ahí no creen en el don de lenguas. Y me dijo, solo puedes orar en lenguas si las interpretas. Y pues Raquel no las interpretaba, entonces pues no podía orar, ¿sí? Pero me ha pasado en 2 ocasiones, hermano, que estén hablando en lenguas y por unos segundos puedo escuchar como que está hablando español. Y luego digo, no, está hablando en lengua. Y oigo una mezcla entre el español y la lengua. ¿Sí? Como dice la palabra en lenguas y luego la escucho en español y luego en lenguas y luego en español, como traducir. Solo me ha pasado 2 veces. Y en mi vida yo, no sé usted, solo he conocido una persona que me consta que interpreta lenguas. Porque a veces hay personas que profetizan y empiezan orando en lenguas, y empiezan a hablar en lenguas, y alguien al lado está interpretando lo que esa persona está diciendo. Solo una vez, en una pastora vi eso. Entonces usted puede decirle, Dios, yo quiero el don de lenguas, pero también quiero interpretar las lenguas. ¿Qué son las lenguas? Pues es el lenguaje del cielo. Es hablar, eso no lo entiende el enemigo. Por eso usted debe de querer hablar en lenguas. Porque cuando usted ora, Señor Jesús, por favor, quítame ese problema, el diablo está diciendo, no se lo voy a quitar. Pero cuando usted está orando en lenguas, el enemigo es turbado y no sabe qué está diciendo usted. Por eso es importante, usted tiene que anhelar el don de lenguas. ¿Amén? Siguiente. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Siempre aclara la Escritura, ¿se dan cuenta? En cada versículo te dice, el Espíritu es el mismo, para que usted no se pierda, para que no se crea más, para que no piense que usted es como Dios, ¿sí? Y dice, repartiendo a uno en particular como Él quiere. ¿Cómo da Dios? Como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres.
O sea que Dios nos dio a todos por igual. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No muchos, uno mismo. Y dice, y además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Estamos convertidos en muchas partes, ¿cierto? Pero yo te voy a decir una cosa, hermano. ¿Cómo recibo los dones? Ya vimos 3 versículos en Romanos, en Efesios y en Corintios que me hablan de los dones. Ya vi 9 dones que me hablan en Corintios, ahí son 9. Ya vi 7 que me hablan en Efesios, ¿sí? Ya vi 5 que me hablan en Romanos, los ministerios. Pero ¿cómo yo recibo esos dones? La clave para recibir el don es una sola. Es la que a todos nos cuesta mucho trabajo. Oración. Es la única manera. ¿Usted quiere recibir los dones de Dios? Tiene que orar. Es que no sé cuál es mi don. Ore. Es que me gustaría tener este don. Ore. Es que me gustaría que Dios me usara en mis dones. Ore. La única manera en la que usted va a recibir los dones es en oración. Y le voy a dar un ejemplo con la Biblia. Daniel 2, no lo vamos a poner, solo se lo voy a contar. Daniel era un judío que lo tomaron junto con otros jóvenes judíos y se lo llevaron a donde estaba el rey Nabucodonosor. Y dice que el rey una noche tuvo un sueño y se turbó su corazón, o sea, se angustió, se perturbó, y dice que mandó a llamar a todos los sabios del reino, todos los hechiceros, brujos, todos, y les dijo: tuve un sueño y quiero que me den la interpretación. Y todos los brujos, los sabios, todos les dijeron: dinos cuál es el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. Pero el rey era rey porque era listo. Y el rey dijo: si yo esto les digo el sueño, me van a decir lo que ellos quieran y yo les tengo que creer, porque son los sabios. Y entonces el rey, muy astuto, les dijo: ¿qué creen? Que se me olvidó que soñé. Nomás me acuerdo que estaba muy feo, pero no me acuerdo del sueño. Así que ustedes díganme qué soñé y díganme qué significa, y entonces les voy a creer. Pero si no me dicen qué soñé y no me interpretan, los voy a matar a todos. Y los sabios dijeron: este está loco. Y le dijeron: rey, no hay ningún sabio en la tierra que pueda hacer lo que tú quieres. Nadie te puede decir lo que soñaste. Pues si lo soñaste tú tienes que decirnos que soñaste y nosotros te vamos a decir qué significa. Y el rey dijo: mátenlos a todos. Y entonces uno de sus ayudantes se acordó de un hombre que se llamaba Daniel, y fue y le dijo: Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, sus amigos les dijo: ¿qué creen? Que el rey mandó a matarlos. Y Daniel dijo: ¿por qué? Porque tuvo un sueño y ningún sabio le pudo decir que soñó, porque el rey quiere. Imagínense que yo llegara y le dijera: Bonnie, tuve un sueño, pero quiero que me digas qué soñé. Está en chino, ¿o no? Está en chino, ¿no? Entonces Daniel le dijo: dame todo este día para yo prepararme, y yo voy a ir ante el rey. Y dice que Daniel fue con Sadrach, con Mesach y Abednego y les dijo: vamos a orar. Y se pusieron a orar los 4. ¿Qué hicieron? Oraron. Y dice que estaban orando y que en la madrugada, o sea que no fue que dijeron: ay Dios, por favor dime el sueño, y pum, Dios se los dio. No, estuvieron orando. Y dice que en la madrugada Dios le dio el sueño a Daniel. Y entonces al día siguiente se presentó ante Nabucodonosor. ¿Y qué creen? Que Daniel tenía un Dios súper poderoso, como el que tenemos nosotros. Y Daniel le dijo: rey, no solo te voy a decir que soñaste y te voy a decir la interpretación, sino que además te voy a decir lo que estabas pensando antes de dormirte. Imagínense. Ahí tenía don de ciencia, don de sabiduría, don de profecía en uno mismo. Y le dijo Daniel: rey, tú estabas preocupado por lo que había de venir. Estabas angustiado porque no sabes qué va a pasar con tu reino. Y entonces dormiste. Y le empieza a contar
leer el sueño, que es un sueño bien largo, ¿eh? O sea que Dios sí se lo tuvo que haber revelado, porque si usted lo lee, son como 20 versículos del puro sueño. Ni me lo sé de memoria yo, para que se den así un quemón. Pero el Daniel, Dios se lo dio todo. Y ya que le dijo lo que soñó, Daniel le dijo lo que significaba. Y entonces el rey, ¿qué creen que dijo? A este me lo ponen por gobernador de todos los años. ¿Se acuerdan que leímos que el don es para provecho de ustedes? Daniel tuvo un provecho del don que tenía. Y Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos, los hizo administradores de las finanzas del reino. Unos jóvenes judíos, que no creían en dioses paganos. ¿Cómo obtuvieron el don de ciencia, don de profecía y don de revelación, don de sabiduría? Orando. La única manera, ya que ya vimos cuáles son los dones, y vamos a estar hablando cada semana de cada uno de esos dones, para que usted lo vaya conociendo. La única manera de recibir los dones es con oración. Usted tiene que venir al Señor y decirle: Señor, yo lo quiero. Anhelo el don de milagros, anhelo el don de sanidades, anhelo el don de profecía, anhelo el don de sanidad, anhelo el don de sabiduría, el de ciencia, el de discernimiento de espíritu, lo que usted anhele. ¿Y qué cree? Que Dios se lo va a dar. Yo quiero ver que usted ore por enfermos y se sanen. Yo quiero ver que Dios te use en don de sanidad y en don de milagros. Tienes que orar. Jóvenes, don de profecía no nada más es una palabra, es un hecho, porque cuando ustedes cantan, ustedes profetizan. Póngase de pie, iglesia. Caleb, ¿puedes venir a tocar, por favor? Y vamos a orar por esos dones y vamos a declarar que Dios empieza a activar esos dones que están dormidos. Amén.